están dispuestos para leer, necesito 5 personas que digan yo voy a leer, que levante la mano, entonces le digo los versículos que van a leer, 5 versículos de Filipenses 1. Levante la mano a ver quién va a empezar primero. ¿Nadie? ¿Quién tiene la Biblia a mano? Que la busque. Vamos a leer Filipenses 1 todo el capítulo, por eso quería que lean 5 versículos cada uno. A ver, levante la mano primero, si no empiezo a nombrar. Mejor va a ser así. A ver, ¿tienen sus Biblias? Filipenses 1, vamos a empezar a leer ese capítulo que habla, es una linda historia del apóstol Pablo. ¿Tienen todas sus Biblias ya? Sí. Bueno, entonces le voy a pedir a Juan Carlos que empiece con Filipenses del 1 al 8, no, al 10. Al 10 vamos a hacer 3 personas más, del 1 al 10, y después el pastor del 10 al 20 y Rubén o Mica del 20 al 30, ¿sí? 3 personas nada más. Empiece nomás. Filipenses capítulo 1, Pablo y Timoteo, siervos del Señor Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos, gracias y paz a vosotros, Dios nuestro, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oración de Pablo por los creyentes. Doy gracias a Dios, mi Dios, siempre porque me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros, irreprensibles para el día de Cristo. El pastor que active su audio. O Rosa. O que lea Rubén y después que lean ellos. Lleno de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patente en Cristo, en todo el pretorio y a todo lo demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, subiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? ¿Qué nos obstante, de toda manera o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza
de que en nada seré avergonzado, ante bien con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. No sé si Rosa no pudo activar el audio del celular de Tito, sino que lea Cristian. Ahí está. ¿No se escucha? Ahí está. Ahí se escucha, sí. Bueno, leo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré como todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, para que ellos ciertamente es indicio de persecución, más para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Amén. Amén, muy bien. Quería leerlo todo porque es un lindo capítulo que habla expresa lo que estaba viviendo el apóstol Pablo ahí en la cárcel. Estaba en una cárcel muy, dice, en lo más adentro, en lo más profundo de la cárcel. Él escribía y recibía visita de sus colaboradores, y él podía escribir cartas a las iglesias y así animar y a vivir una vida que Dios le había puesto, para que le dijo Dios a Pablo que le iba a enseñar cuánto era necesario padecer por el reino de Dios. Le había enseñado y lo estaba viviendo en carne propia lo que era padecer. Y habla muy bien exhortando y animando a la iglesia en un momento tan terrible de su vida. Pablo está exhortando a la iglesia que siga firme, que aunque estaban padeciendo persecución, aunque muchos iban a la cárcel, otros morían por amor a Dios, él los exhorta a que sigan firmes y los anima de tal manera que lo hace con gozo. Dice que oraba todo el tiempo dando gracias a Dios por lo que estaban viviendo. Siempre estaba, dice en el verso 4, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Y qué lindo es orar al Señor. Qué lindo es poder orar y hacerlo con gozo, no aunque está padeciendo o sufriendo, poder hacerlo con gozo. Y dice ahí el verso 7 que él no confiaba en su vida, no confiaba en lo que él hacía, sino que confiaba en Dios. Estaba confiando que era Dios el que los iba a fortalecer. El verso 7 dice: el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hay algunos que estaban padeciendo y ya partía la presencia del Señor. Hay otros que seguían sufriendo, seguían predicando el Evangelio, como ahí vemos toda la palabra que dice que el Evangelio se extendía, y a unos predicaban el Evangelio para añadir la aflicción a Pablo, y otros lo hacían de buena gana y Cristo era anunciado.
y eso es bueno, pero hay otros que, y como dice esta palabra, Él iba a perfeccionar su obra hasta la venida de Cristo. Y hay algunos que le toca más tiempo, a otros les llega la hora más temprano y se encuentra con Cristo antes, por amor a la obra o por amor a un servicio que está haciendo para su iglesia, así como lo estaba haciendo Pablo, que estaba preso por decir la verdad, por predicar la palabra de Dios. Él estaba preso por eso. Y llega el momento en donde dice que el Señor nos perfeccionará hasta la venida de Cristo. A algunos les llega más temprano esta perfección porque pasamos a la presencia de Dios, y a otros tenemos que seguir viviendo la vida de Cristo aquí en esta tierra, en el lugar donde nos tocó, donde el Señor nos colocó, donde nos plantó en su iglesia, y poder seguir siéndole fiel a Él aquí, hasta lo último. Y bueno, él pedía oración, estaba afligido, estaba solo, había gente que venía, lo consolaba, y estaba con él. Y había mucha gente que estaba sufriendo, y Pablo ya tenía la sentencia de muerte. Él estaba preso y sabía que en cualquier momento iba a rodar su cabeza. Y entonces, miren lo que es un lema para todos los cristianos, esta palabra. Dice: quiero, hermano, que sepan lo que ha sucedido, redundará para el progreso del Evangelio. Se han hecho patentes en todo el pretorio, en todos lados sabían lo que le estaba pasando a Pablo, y de que Pablo podía llegar a partir, a irse abruptamente con el Señor, porque lo iban a matar, por haber predicado el Evangelio. Y él seguía exhortando a que la gente se animara a compartir de la palabra, que se animara a seguir evangelizando, y hasta el punto de que en ese momento era tan peligroso compartir la palabra que le llegaba la muerte por hacerlo. Entonces dice ahí en el verso 20: porque conforme a mi anhelo y esperanza, sé que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como ahora, se ha magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y esto es la vida de Cristo en nosotros, la vida de Cristo que es una actitud de vida o muerte, porque muchas veces tal vez nosotros no estamos tan perseguidos como en otros lugares, pero muchas veces esta muerte puede llegar a ser una muerte espiritual, porque para mí el vivir es Cristo, y si no vivimos en Cristo, tal vez estemos un poco muertos espiritualmente. Tal vez lo puedo comparar así en este momento también, de vivir a Cristo, o estamos ausentes en Él, no estamos viviendo a Cristo. Y él en ese momento estaba pasando el momento de que se iba con el Señor, no se quedaba. Entonces él decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta en beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y hoy en día mucha gente le teme a la muerte, no quiere morir porque este virus, por estas cosas que ha sucedido y que Dios ha permitido. Y muchos le temen a la muerte y temen a qué pasará, tal vez porque dejan mucho aquí o porque no saben a dónde van a ir o porque no quieren sufrir. Y somos muy jóvenes a veces, somos muy jóvenes algunos para pensar en la muerte o pensar en circunstancias extremas. Claro, uno siempre tiene que ir para adelante, siempre tiene que ser positivo, positivista, como hay por ahí una tendencia. Y no pensamos en esto, nos cuesta pensar. Pero Pablo ya la tenía muy clara y sabía que su vida era Cristo y que si moría se iba a ir con el Señor. Esa es una seguridad tan grande que tenemos nosotros, hijos de Dios, que si algo nos llega a suceder, estamos en las manos del Señor, como cantábamos Josué recién: Rey soberano, nuestra vida está en tus manos. Qué lindo es saber y sentirse amado por el Señor y saber que nuestra vida la estamos viviendo para Él.
Hay muchos que huyen de la muerte y no quieren, claro, nadie va a querer morir. Pero si sabemos, Pablo en ese momento sabía que estaba por morir. Es medio como una clase no una sesión del psicólogo. Vieron que a veces el psicólogo te pregunta, ¿y por qué crees que vas a morir? ¿Y por qué crees esto? Y le hacen, como dicen algunos, la psicológica y te empiezan a escarbar. Y muchas veces nosotros tenemos que pensar, ¿por qué? ¿Por qué no morir si vamos a ir a estar con Cristo? Tendríamos que pensarlo nosotros, aunque nadie piensa esto seguramente, pero dejamos mucho aquí en la tierra. Pero la corona más grande es estar con Él. Y para Pablo lo sabía y por eso él atesoraba y quería ir ahí. Es muchísimo mejor estar con Él. Claro, los abuelos piensan en los nietos, y mis hijos, y mi esposo, mi esposa. Claro que tenemos mucho, pero es el deseo que tenía Pablo, decía, es muchísimo mejor partir y estar con Él. Claro, él estaba en cadenas ahí, era mejor en ese momento, podríamos decir. Pero si nuestra vida es Cristo, es distinto a que solamente estar pensando en la muerte o en esto natural. Cuando lo tenemos a Él en nuestro corazón como la primera persona, nuestro primer lugar, nuestro primer amor, es todo distinto. Vamos a querer estar con Él. Bueno, sigo un poquito más. Bueno, y yo a esta parte de la palabra la puse como nombre volviendo a la presencialidad. Porque Pablo, aún aunque estaba preso ahí, metido en lo profundo de la cárcel, pensaba en esto, pensaba en la iglesia, pensaba en los hermanos, oraba por todo, por por otro, porque no lo veía, no era como nosotros que aunque estamos en nuestras casas medianamente encerrados, tenemos el internet, y él no. Él tenía mensajeros que venían cada tanto y le decían, sí, mirá, la iglesia está pasando esto, mirá, el hermano fulano te dejó la iglesia sola que vos habías fundado, dejó y se fue para otro lado. Dice ahí, amando más las cosas del mundo. Ahí en una de sus cartas dice, creo que Alejandro el Calderero, me ha abandonado, me ha causado muchos males, Dios tenga misericordia de él, dice en otra carta por ahí, Pablo. Estaba siendo traicionado por gente, hijos de él, que él mismo había formado en el Evangelio, y en este momento estaban dejando de lado la palabra, estaban dejando de lado las cosas de Dios. Qué tristeza habrá sentido, ¿no? Y entonces él estaba preocupado y quería verlo. Y a veces a nosotros nos pasa así, que estamos solo en nuestros hogares y pensamos qué será de la vida espiritual de fulano, que no lo vemos, que no se reúne en la iglesia, no se reúne en el Zoom, no se más que un mensaje, a veces no te contesta, te deja en visto. Y bueno, así un poquito de esto podemos llegar a ver lo que Pablo pensaba, el dolor que tenía porque no veía a los hermanos. Y miren lo que dice en el verso 27. Solamente decía que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes en la fe. O sea que les pasaba algo similar a lo que nos pasa a nosotros ahora. Tal vez no podemos llegar a ver acá en el Zoom o por mensaje o lo que fuere, pero nos cuesta. Y Pablo deseaba veros, deseaba que estar con los hermanos, dice, aunque esté ausente, pero dice, aunque esté ausente, claro, Pablo no lo podía ver, pero en algún momento le llegaba una noticia, mirá, la iglesia de Filipo anda bien, está creciendo en el amor, dice, está creciendo la palabra, está dando buenos frutos. Qué bueno será al corazón de Pablo eso, ¿no? Que hay hermanos que están andando en la verdad. Yo lo comparaba ahí en Juan 1:4, dice, yo lo puedo decir de memoria, que dice, mucho me gocé y me regocijé de que tus hijos andan en la verdad. No lo quiero buscar ahora porque tengo que salir de ahí. Pero así dice, mucho me gocé, me regocijé de que tus hijos andan en la verdad, escribiendo la otra iglesia, pero era Juan también, que también estaba otro
que fue preso por el Evangelio, por llevar la palabra. Y cuánto gozo sabemos, aunque no nos vemos, de que el Señor sigue haciendo la obra en nuestras vidas. En la vida de fulanito, en la vida de otro que pide oración y dice, mirá, el Señor hizo la obra, y por ahí un mensaje, pastor o hermanos, iglesia, estamos bien, la oración fue respondida por el Señor. Entonces, ¿cómo nos regocija eso, saber que aunque estamos ausentes en el cuerpo, podemos vernos ahora por la virtualidad? Pero qué lindo que el Señor siga haciendo la obra en nuestras vidas. Y claro, nadie nos ve ahora en nuestros hogares, nadie nos dice, che, hermano, congregate, che, hermano, ¿qué pasa que no estás haciendo lo que hacías antes en la iglesia? Claro, ahora se reducen un poco los ministerios, ¿no? El que limpiaba la iglesia ahora ya no tiene que limpiar porque no vamos. Y se reducen los ministerios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos con lo que estábamos haciendo antes cuando estábamos presentes? Tenemos que seguir activos en lo que hacíamos. Por eso decía Pablo, aunque yo vaya a veros o aunque esté ausente, quiero oír que están firmes. Y eso lo decía Pablo. Pablo no sabía nada, pero hay alguien superior, el Señor de la obra, el Dios de la obra, que ve cada día lo que estamos haciendo con lo que Él nos ha dado. Y ahí dice un poquito más, y por eso yo le decía, volviendo a la presencialidad, ahora que ya estamos a un pasito ahí de que nos podemos reunir, ¿qué hacemos de más? ¿Cuánto más nos podemos esforzar para poder estar en la presencia de Dios juntos? Porque dice que ahí es donde el Señor envía bendición y vida eterna, cuando estamos juntos, unánimes, en la iglesia, en el lugar donde es la casa de oración. Tenemos que hacer algo más para poder estar juntos. Y hay muchos que dicen que tienen miedo. Y miren lo que dice acá. Y en el verso 28 de Filipenses 1:28, y en nada intimidados por los que se oponen. Hay muchos que tienen miedo, están intimidados. Y la palabra, leí por ahí, que dice que no tenemos que temer. Y dice que hay 365 no temas en la Biblia. Uno para cada día del año, 365, pero buscando ahí y leyendo un poco, dice que hay como 500, porque hay muchos no temas o no te atemorices. Hay otra palabra que dice no amedrentéis. Amedrentéis. Muchas veces estamos así amedrentados, con temor en el corazón, porque pasa esto que le pasaba a Pablo, que estaba por morir. Él sí que estaba por morir, pero estaba alegre. Él sí que tenía problemas, no veía a nadie y estaba gozoso. Y por eso podía decir a la gente, no estén intimidados por la muerte. No estén intimidados por el coronavirus, podríamos decir ahora. No estén intimidados por la cuarentena. No estés intimidado porque tal vez no tenés tanto trabajo. No temas, como decía acá. Hay cantidad de versículos que nos dicen esto. Se ve que el corazón del hombre es muy temeroso. Somos muy temerosos. Pero el Señor nos dice, no temas, esfuérzate y sé valiente. No desmayes, sino que podamos estar con Él. Y la Biblia habla mucho de esto, de no temer. No temerá el temor nocturno, ni saeta que huele de día. ¿Y ahora qué hacemos entonces? Si no tenemos que estar intimidados por el miedo, porque aunque dice, hay un salmo ahí, que ahora bien no me lo recuerdo, que dice, no temeré a la destrucción nocturna. Y bueno, el Salmo 91, creo que el que habita la vida del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tenemos que vivir en esa sombra del Omnipotente. Por eso es que Pablo no tenía miedo a la muerte, porque sabía que estaba mucho mejor si iba con él. Pero miren, buscando un poquito más, vamos a avanzar. Y me gustaría leer el capítulo 2 de Filipenses 19. Lo compartí con los jóvenes el sábado, con algunos que también, otra parte que nos cuesta la presencialidad. Los sábados sí vamos a empezar, ya un poquito más temprano. Y miren lo que dice. Estaba hablando, vieron que yo le dije que Pablo recibía visita y tenía dos jóvenes ahí
que son ejemplos de la iglesia y la fuerza de la iglesia. Por eso es que necesitamos gente jóvenes que empujen a poder seguir adelante la obra del Señor, con hombres fieles y mujeres fieles que apoyan y que están ahí haciendo punta de lanza para poder seguir avanzando como iglesia y en lo que el Señor nos ha marcado. Dice, si es Filipenses 2:19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Pero ya conocéis los méritos de él, de Timoteo, que como a hijo, a padre, ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Estaba preso y ya sabía que también podía ser libre. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, otro jovencito, mi hermano y colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y grandemente se angustió porque habéis oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Le agarró el coronavirus a Epafrodito. Estaba sirviendo el coronavirus de aquella entonces que decíamos el Corona 1, el COVID-1 habrá sido en ese momento que le agarró ahí a Epafrodito, porque fue a llevar mercadería o cosas que Pablo le enviaba y los hermanos le enviaban a Pablo y así, o cartas, y se enfermó, y enfermó gravemente, por eso decíamos le agarró COVID, y estuvo a punto de la muerte, dice, y miren más, así que lo envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo, os gocéis, y yo esté con menos tristeza, recibirle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba de vuestro servicio por mí. ¡Qué alegría!, ¿no? Estaba sirviendo al Señor y le agarró COVID. La Biblia tiene para todos los gustos, para todos los aspectos de la vida hay algo en la palabra del Señor. Así que, hermanos, no tenemos excusa. Estuvo a punto de tener COVID, de morir, porque estuvo sirviendo, porque fue a la iglesia, y podemos decir, fue a la iglesia y se contagió de COVID. Esa es una suposición, porque algunos tal vez podemos decir, no voy a la iglesia porque me puedo agarrar COVID. Pero bueno, mira, estuvo a punto de morir por servir al Señor y Dios lo libró. Y si no nos libra, gloria a Dios, nos vamos con Él. Pero el Señor mira nuestro corazón y sabe dónde ponemos nuestro corazón. Así que la Biblia tiene para todo. Así que si tenés miedo o tenés algo, lee la palabra que el Señor te va a dar fuerza para poder enfrentar este momento tan difícil que no sabemos cómo hacerlo. Es verdad, necesitamos de la sabiduría del Señor. ¿Cómo movernos? ¿Cómo nos tenemos que mover? ¿Voy, no voy? ¿Me quedo, no me quedo? Entonces ahí tenemos que saber cómo priorizar nuestra vida en Dios. Si ponemos al Señor en primer lugar, así como puso Epafrodito, que casi murió, pero el Señor lo libró. Él quería bendecir la vida de Pablo, se enfermó, gloria a Dios, pero Dios lo libró. Y si no lo libraba, iba a estar con Jesucristo, que era mucho mejor para ellos. Así que, hermano, que este tiempo, como decía Pablo, aunque esté presente o esté ausente, escuche el Señor y nos vea agradándole en todo. Que Él nos vea haciendo su voluntad. Ya sea que vayamos al culto o no vayamos al culto, que nuestra vida sea un culto para Dios. Y con esto no quiero infundir miedo ni decir que, porque todas las cosas, dice que lo que no se hace en fe es pecado. Cuando nosotros no vivimos la vida en fe, porque dice que de fe en fe, las cosas que no las hacemos por fe,
dudando, dice que somos llevados por el mal para distintos lugares, que es por eso que tenemos que vivir en fe, sabiendo que el Señor es el que nos da la fuerza y el que si el Señor quiere, haremos tal cosa, o si no quiere, no lo haremos, pero del Señor somos. Si vivimos, vivimos para Él, y si morimos, morimos para Él. Y gloria a Dios que el Señor nos marca en su palabra de que Él nos tiene en sus manos, nos tiene esculpida en el hueco de su mano, y por eso nos sostiene y nos va a seguir alentando cada día a poder seguir adelante. Pero por eso no temas, si no crees, sé creyente. Y esta es una palabra para mí primeramente y para todos los que estamos escuchando. Que el Señor nos pueda fortalecer en este tiempo y no nos encuentre amedrentados, no nos encuentre intimidados por toda esta corporación que nos infunde miedo todo el tiempo. Estamos siendo informados de todas las cosas malas que nos puede pasar, de esto, de lo otro, de que allá hay otra cepa, de que acá hay esto, de que acá hay lo otro, de que murieron 5.000, de que murieron esto, de que murieron lo otro. Por nada estés intimidado. Claro que vamos a orar y vamos a bendecir el nombre del Señor y vamos a orar para que el Señor restaure y sane, pero siempre se va a hacer la voluntad de Dios. Así que estamos en la mano de Dios y por eso tenemos que descansar en su soberana voluntad. Y el Señor pueda en este tiempo hacernos entender y comprender lo que Él quiere de nuestras vidas. Así que el Señor los bendiga y que podamos vivir una vida victoriosa, vivir en Cristo una vida, lejos del temor, lejos de la angustia, y poder vivir una vida victoriosa, porque dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que esta es la palabra, que el Señor los bendiga, los amamos y esperamos pronto seguir viéndonos y encontrarnos seguramente el viernes por aquí y el domingo en la iglesia, dando gloria al Señor. Que el Señor los bendiga a todos. Nos queda menos de un minuto. Pueden abrir sus micrófonos si quieren y poder saludarnos. ¿Sí? 1 minuto y medio queda, así que si alguien quiere compartir algo más, Pastor Juan Carlos o Pastor Tito. Amén a la palabra del Señor y bueno, a seguir mirando hacia adelante y estamos en tiempos difíciles, ¿no? Pero bueno, nosotros somos hijos de Dios y también tenemos que aprendernos a movernos en estos lugares difíciles, ¿no? En estos valles de sombras, de muerte, de angustia y poner nuestra mirada en el Señor, ¿no? Que es el que nos ayuda y nos sostiene, ¿sí? Así que bueno, ya se termina el Zoom. Nos vemos el viernes, ¿sí? Que Dios bendiga a cada uno de sus vidas, sigamos orando y no dejemos de congregarnos por este medio, ¿sí? Hasta que, bueno, las cosas se vuelvan a abrir, ¿eh? Así que bueno, Dios los bendiga mucho, los amamos, y que pronto todo esto pase. Bendiciones a todos. Chau. Saludos, Luisito. A Cristian, que se conectaron más tarde. A Jesús, a Luis. Estamos orando por Eduardo. María.